Había una jerarquía en 1914. Todos la conocían. Todos la aceptaban. En la cima, el Tommy británico, profesional, disciplinado, la columna vertebral del imperio. Debajo de él, el Poilu francés, valiente pero excitable. El belga, admirable pero inexperto. Y en el fondo absoluto, apenas digno de mención en las salas de guerra de Londres y París, las tropas coloniales. Indios, africanos, hombres de lugares que la mayoría de los generales no podían localizar en un mapa. El razonamiento era simple. Estos eran auxiliares, tropas de guarnición, útiles para controlar multitudes en provincias polvorientas, quizás adecuados para mantener sectores tranquilos lejos del combate real. Pero, cuando las divisiones de élite del Kaiser venían gritando a través de la tierra de nadie con bayonetas caladas, cuando la artillería alemana convertía la tierra misma en un campo de exterminio, no. Para eso necesitabas hombres blancos, hombres europeos, soldados civilizados que entendieran la guerra moderna. La Oficina de Guerra Británica tenía estadísticas para probarlo. Las tropas coloniales carecían de la educación para tácticas complejas. No podían mantener armas modernas. Entraban en pánico bajo fuego sostenido. Un teórico militar en 1913 escribió que pedirle a un granjero punjabí que resistiera contra infantería alemana era como pedirle a un niño que realizara cirugía. Técnicamente posible, quizás, pero criminalmente irresponsable. Esto no era racismo, insistían, solo realidad. Cálculo militar frío. Los franceses lo creían. Los alemanes ciertamente lo creían. Incluso muchos oficiales indios acordaban en privado. Estos hombres eran valientes, suficientemente leales, pero simplemente no estaban hechos para la matanza mecanizada de la guerra europea. Esta era la regla. Incuestionable, documentada, científicamente respaldada. Pero en octubre de 1914, en una aldea destrozada llamada Hollebeek, en Bélgica, un hombre con una ametralladora estaba a punto de destruir esa regla para siempre. Su nombre era Hudadat Khan. Tenía 26 años cuando el mundo se incendió. Había crecido en Shakwal, en lo que ahora es Pakistán, un lugar de polvo y piedra y gente obstinada. Su padre había servido al Raj británico, también su abuelo. El servicio militar no era solo un trabajo en su familia, era identidad, era honor. Para 1914, Hudadat Khan era un sepoy, el equivalente a un soldado raso, en el 129 baluchis del duque de Connaught. Los baluchis no eran soldados de desfile, eran infantería de primera línea, reclutados de las regiones más duras de la India británica. Hombres que habían luchado en la frontera noroeste, donde el combate significaba emboscadas en pasos de montaña y batallas sin cuartel pedido ni dado. Pero nada en el Hindu Kush los preparó para Bélgica. Cuando el cuerpo indio llegó a Francia en octubre de 1914, el frente occidental ya estaba colapsando. La Fuerza Expedicionaria Británica, ese pequeño ejército profesional que había cruzado el canal en agosto, había sido desangrado. En Mons, en Le Cateau, en el Marne, habían intercambiado sus vidas para frenar el avance alemán. Ahora, mientras la lluvia de otoño convertía los campos de Flandes en sopa, simplemente no quedaban suficientes soldados británicos. Así que el imperio llamó a sus colonias. Las divisiones indias llegaron esperando servir como refuerzos, mantener sectores tranquilos, mientras las tropas europeas hacían el combate real. En cambio, fueron arrojados directamente al horno. El plan alemán ese octubre era directo: atravesar la delgada línea aliada en Ypres, alcanzar los puertos del canal, cortar las líneas de suministro británicas, ganar la guerra antes de Navidad. Tenían los números, tenían la artillería, tenían divisiones de élite que habían aplastado a los franceses en las fronteras. Lo que no tenían era conocimiento de lo que las tropas coloniales podían hacer cuando sus espaldas estaban contra la pared. El 31 de octubre de 1914, la compañía de Hudadat Khan recibió órdenes de mantener la aldea de Hollebeek. No retrasar a los alemanes, no luchar y retirarse, mantener. Piensa lo que eso significaba. Hollebeek era una colección de edificios en ruinas al borde de un saliente, un bulto en la línea aliada que los alemanes podían atacar desde 3 lados. Las posiciones defensivas eran trincheras excavadas apresuradamente, apenas lo suficientemente profundas para proporcionar cobertura, sin búnkeres de concreto, sin refugios profundos, solo barro y sacos de arena y esperanza. La unidad de Hudadat tenía 2 ametralladoras Vickers. Cada arma podía disparar 450 rondas por minuto. Poder de fuego devastador, pero solo si podías mantenerlas funcionando. Las ametralladoras en 1914 se atascaban constantemente. Se sobrecalentaban. Requerían mantenimiento constante, sincronización precisa y nervios que no se quebrarán cuando los cañones brillaban rojos y el enemigo seguía viniendo. Los oficiales británicos que comandaban a los baluchis fueron francos sobre las probabilidades.
El ataque alemán sería masivo. La artillería lo precedería, luego oleada tras oleada de infantería. Su trabajo no era ganar tiempo. Horas, si era posible. Minutos, si era necesario. Esa noche, mientras la artillería alemana comenzaba a hacer tiros de alcance sobre la aldea, Judadad Khan tomó su posición detrás de una ametralladora Vickers en una trinchera poco profunda al norte de las ruinas. A su alrededor, sus compañeros sepoys revisaban su amunición, limpiaban sus rifles y esperaban el amanecer. Conocían la regla, sabían lo que los generales pensaban de ellos, sabían que eran considerados prescindibles. Decidieron demostrarle al mundo que estaban equivocados. 31 de octubre de 1914, 6:47 am. El bombardeo alemán comienza. ¿Entiende cómo suena esto? No es un trueno distante, es un asalto físico a tus sentidos. El aire mismo vibra. Cada proyectil produce un chillido mientras desciende, un lamento creciente que termina en detonación. El suelo se agita, tierra y metralla rocían en todas direcciones. Un hombre agachado en una trinchera lo siente en sus dientes, en sus órganos, en la base de su cráneo. Durante 43 minutos, la artillería alemana martilla Hollebeek. Proyectiles de alto explosivo colapsan edificios. Rondas de metralla estallan arriba, convirtiendo el aire en una tormenta de metal. Los baluchis se aprietan contra el barro, manos sobre las orejas, rezando para que sus delgadas trincheras resistan. Judadad yace junto a su Vickers, una mano sobre el arma para evitar que los escombros ensucien el mecanismo. El oficial británico que comanda su sección, Teniente Dease, es apenas visible a través del humo, gritando órdenes que no pueden oírse sobre el bombardeo. Entonces, a las 7:30 am, se detiene. El silencio es peor que el ruido, porque ahora Judadad puede oírlos venir. A través de los campos destrozados, avanza la infantería alemana. No en formaciones ordenadas de desfile. Esas tácticas murieron en agosto. Esta es la nueva manera. Líneas sueltas de escaramuza, hombres usando cada cráter de proyectil y pliegue en el suelo como cobertura, avanzando a saltos mientras sus camaradas proporcionan fuego de cobertura. ¿Pero hay tantos de ellos? Judadad estima 300, quizás más. Vienen del norte y el este, intentando envolver la aldea desde dos direcciones. Estos no son conscriptos, se mueven con la coordinación practicada de infantería veterana. La 54 División de Reserva Alemana sugería la inteligencia reciente, hombres que habían luchado en Amberes, hombres que sabían su oficio. El teniente Dease da la orden. Espera hasta que estén cerca. La munición es limitada, cada ronda debe contar. 400 yardas, 350, 300. Los alemanes corren ahora, esperando que la línea aliada esté destrozada por el bombardeo. Están gritando, bayonetas caladas, confiados. 250 yardas. Dease baja su mano. Judadad abre fuego. La ametralladora Vickers cobra vida. No es como fuego de rifle, crujidos y explosiones individuales. Es un rugido sostenido, un grito mecánico. El arma se estremece contra el hombro de Judadad. Casquillos gastados rocían a su derecha. La cinta se alimenta suavemente, el encargado de munición trabajando en ritmo perfecto. A través del campo, el avance alemán se disuelve. Hombres caen, otros se lanzan a cubierto. El impulso se rompe. No avanzas a través de fuego de metralla. No puedes. Es físicamente imposible. Las balas llegan más rápido de lo que los reflejos humanos pueden procesar. Un momento estás corriendo. El siguiente el suelo a tu alrededor erupciona en tierra y sangre. La primera oleada vacila, retrocede, se reagrupa. Los alemanes no son estúpidos. Han detectado las posiciones de las armas. Ahora sus propias metralladoras abren fuego, proporcionando fuego de supresión. Las balas crujen arriba. Judadad sigue disparando. Ráfagas cortas ahora, controladas. No puedes dejar que el cañón se sobrecaliente. No puedes atascarte. No ahora. El teniente Dease es alcanzado. Una bala de rifle lo atrapa en el hombro. Se tambalea pero permanece en su posición. Hay una segunda ametralladora Vickers 5 yardas a la izquierda de Judadad, y Dease mismo la está operando. La sangre empapa su uniforme. Sigue disparando. Los alemanes lo intentan de nuevo. Enfoque diferente esta vez. Están usando humo de la aldea en llamas como ocultamiento, intentando cerrar la distancia antes de que las metralladoras puedan adquirirlos. Judadad se ajusta. Dispara hacia el humo. Traviesa izquierda y derecha, sistemático negándoles cualquier corredor seguro de aproximación. Su encargado de munición está gritando. Están consumiendo cintas más rápido de lo anticipado. A este ritmo, se quedarán secos antes de mediodía. No puedes pensar en eso. Solo sigue disparando. El segundo asalto se descompone. Más muertos alemanes en el campo. Pero están aprendiendo. Están trayendo sus propias metralladoras, estableciendo posiciones con campos de fuego entrelazados. Esto se está convirtiendo en un duelo de artillería peleado con armas pequeñas. Tercera oleada. 9:15 am. Esta vez, se han coordinado con su artillería. Los proyectiles comienzan a caer de nuevo. No un bombardeo sostenido, sino fuego de precisión, apuntando a las posiciones de metralladoras. Una ronda detona 3 yardas de la trinchera de Judadad. El concusión lo levanta del suelo. Sus oídos zumban. La Vickers está enterrada en tierra. Se aferra a ella, frenético. Si el mecanismo está sucio, están acabados. Sus dedos encuentran el receptor. Jala. Músculos gritando.
El arma se libera. Revisa la cinta. Todavía bien. Todavía bien. Los alemanes se acercan. 100 yardas. 75. Kudadad remonta el arma. Carga una ronda. Abre fuego a quemarropa. Los alemanes se tiran al suelo. Están tomando bajas, pero no se retiran. Están lo suficientemente cerca ahora que Kudadad puede ver sus frentes. Hombres jóvenes, hombres asustados, hombres siguiendo órdenes. Igual que él. Sigue disparando. El teniente dice es alcanzado de nuevo. Esta vez en la pierna. Se colapsa. Intenta levantarse, pero no puede. Un sargento británico se arrastra hacia él. Comienza a arrastrarlo a cubierto. Dice está gritando, no de dolor, sino de furia. ¡El arma! ¡No dejen la ametralladora! Pero la segunda Vickers ahora está sin tripulación. Los soldados alemanes ven la oportunidad. Están arriba y corriendo, intentando alcanzar el arma abandonada antes de que alguien pueda reemplazar a Dis. Un sepoy de la sección de Kudadad, un hombre llamado Amir, apenas 19 años, corre hacia el arma. Se lanza detrás de ella. Abre fuego. La embestida alemana se despedaza. Los hombres se apresuran de regreso a cubierto. Amir fuera por 14 segundos. Entonces un francotirador alemán lo encuentra. Se desploma sobre el arma. Otro sepoy toma su lugar. Dura 20 segundos antes de ser alcanzado. Luego otro. Y otro. Así es como se ve mantener terreno. No son heroísmos de Hollywood. Son matemáticas. Es pedirle a los hombres que mueran de uno a uno para ganar segundos. Y de alguna manera imposiblemente siguen haciéndolo. Kudadad sigue disparando. Sus manos están ampolladas por el calor. El cañón está brillando. Ha consumido 8 cintas de munición. La pila de casquillos gastados a su alrededor llega a la rodilla. Cada pocos segundos tiene que atravesar hacia un nuevo objetivo. Siempre hay más objetivos. Los ataques alemanes se han detenido. Se están reagrupando, trayendo tropas frescas. En la breve pausa, Kudadad evalúa la situación. De los 24 hombres en su sección inmediata, solo 5 permanecen sin heridas. El teniente Dis está muerto. Había insistido en regresar a su arma. Fue alcanzado una tercera vez, se negó a ser evacuado y finalmente se desangró en la trinchera. El sargento británico está muerto. Amir está muerto. Los 2 hombres que lo habían reemplazado en la segunda arma están muertos. La segunda Vickers está completamente sin munición. El arma de Kudadad tiene quizás 300 rondas restantes. Eso es 2 minutos de fuego sostenido, quizás menos. Llega un corredor británico, arrastrándose por la trinchera de comunicación. Órdenes del batallón: retirarse a posiciones secundarias. Hollebeke es indefendible. Retírense mientras todavía hay tiempo. Kudadad mira el arma, mira el campo de alemanes muertos, mira a los 5 sepoys todavía vivos en la trinchera con él. Tiene una decisión que tomar. Si se retiran ahora, los alemanes ocuparán Hollebeke en 1 hora. Eso les daría un punto de partida para un avance. La siguiente línea defensiva aliada está a 2 millas de distancia, apenas preparada, escasamente tripulada. Si los alemanes atraviesan, alcanzan el canal en 3 días. Pero si se quedan, mueren. Eso no es pesimismo, eso son matemáticas. 300 rondas contra una división alemana. Los 5 sepoys lo están mirando. No son oficiales, esta no es su decisión. Pero de alguna manera, sin palabras, se lo están preguntando. Kudadad hace contacto visual con cada uno de ellos. Luego se vuelve hacia el corredor. Diles que nos quedamos. Diles que mantendremos hasta que la munición se agote. El corredor lo mira fijamente. Intenta argumentar. Kudadad lo interrumpe. Ve, esas son nuestras órdenes. El corredor se va. Los sepoys se acomodan de nuevo en posición. No lo discuten. No hay nada que discutir. Han tomado su decisión. 1:20 p.m. El asalto alemán final comienza. Esta vez no hay sutileza. Esta vez, los alemanes saben exactamente qué tan débil está la posición. Han estado observando. Han visto la retirada de heridos. Saben que se enfrentan a un puñado de hombres sin casi munición. Vienen desde 3 diversiones simultáneamente. No cientos ahora, miles. El regimiento de reserva completo determinado a aplastar este obstáculo y abrir el camino a la costa. Kudadad dispara. Ráfagas cortas. Cada ronda tiene que contar. Está eligiendo objetivos. Oficiales primero. Luego equipos de ametralladoras. Luego cualquiera que parezca estar organizando a otros. 50 yardas. 40. 30. Los alemanes están encima de ellos. Kudadad gira la Vickers a quemarropa. Vacía la última cinta en una sola ráfaga sostenida. Los hombres gritan, caen, siguen viniendo. El arma hace clic vacía. Saca su rifle, dispara, recarga, dispara de nuevo. Junto a él, un sepoy está peleando cuerpo a cuerpo con un soldado alemán que ha entrado en la trinchera. Otro sepoy cae. Luego otro. Algo golpea a Kudadad en el pecho. Una bala de rifle. El impacto lo hace girar. Cae, no puede respirar. Mírala fijamente el cielo gris belga. Los soldados alemanes están inundando la posición. Puede oírlos gritando en victoria. Puede oír los gritos de sus camaradas. Intenta levantarse. No puede. Lo intenta de nuevo. Su cuerpo no obedece. Todo se oscurece.
Si encuentras este tipo de historia olvidada tan fascinante como nosotros, nos honraría que presionaras ese botón de suscribirse. Creemos que estas historias de valor y sacrificio merecen ser contadas. Y al suscribirte, ayudas a asegurar que no sean olvidadas. Cuando Kudada-san despierta, es de noche. Todavía está en la trinchera. A su alrededor, cuerpos. Alemanes e indios por igual. La posición está en silencio salvo por artillería distante. Está vivo. La bala golpeó su bolsa de munición. Gastó la mayor parte de su energía perforando casquillos de latón, antes de entrar en su pecho. Está alojada cerca de sus costillas. Agonizante, posiblemente fatal, pero no lo mató inmediatamente. Los alemanes, en su afuro por avanzar, asumieron que estaba muerto. Siguieron adelante. Yace ahí intentando entender. ¿Cuánto tiempo ha estado inconsciente? Horas claramente. Está completamente oscuro. ¿Dónde están los alemanes ahora? ¿Dónde está la línea? Lentamente, agonizantemente, se arrastra fuera de la trinchera. El dolor en el pecho es al rojo vivo. Cada respiración se siente como ahogarse. Pero se mueve, se arrastra. Sur, hacia lo que espera que todavía sea territorio aliado. Le tome 4 horas cubrir 300 yardas. Varias veces pierde el conocimiento por el dolor. Cada vez, de alguna manera, despierta de nuevo. Sigue moviéndose. Justo antes del amanecer, una patrulla británica lo encuentra. Están avanzando de regreso hacia Holebeke. Porque aquí está lo que Kudada todavía no sabe. El ataque alemán falló. No solo en Holebeke, a lo largo de toda la línea. El retraso causado por su posición, esas 5 horas que mantuvieron, descompuso todo el cronograma alemán. Llegaron refuerzos, la línea se estabilizó, el avance nunca llegó. Los médicos que tratan a Kudada están asombrados de que esté vivo. La herida debería haberlo matado. La exposición debería haberlo matado. La pérdida de sangre ciertamente debería haberlo matado. Pero el sepoy Kudada Khan no muere fácilmente. Lo que sucedió en Holebeke no se quedó en Holebeke. En días, cada unidad británica en el frente occidental conocía la historia. Tropas indias, soldados de guarnición de segunda clase, según los teóricos, habían mantenido una posición contra probabilidades abrumadoras, no por minutos, por horas. Y lo habían hecho después de que sus oficiales británicos murieran, después de que la munición se acabara, después de que cada manual táctico dijera que se retiraran. El comando alemán estaba conmocionado. Sus informes posteriores a la acción muestran confusión rayando en pánico. ¿Cómo había un puñado de tropas coloniales detenido un regimiento completo? ¿Qué significaba si los británicos podían desplegar tales unidades a través de todo el frente? La verdad era más simple de lo que los oficiales de inteligencia alemanes querían creer. Los hombres con algo que probar luchan como demonios. A través de noviembre y diciembre de 1914, el cuerpo indio fue lanzado a batalla tras batalla a lo largo del saliente de Ypres, en Neuve-Chapelle, en Festubert, en Givenchy. Cada vez, los comandantes británicos esperaban que se rompieran. Cada vez, mantuvieron. Las tasas de bajas fueron catastróficas. Para Navidad de 1914, el cuerpo indio había sufrido más del 90% de bajas en algunos batallones. Pero habían mantenido la línea. El avance alemán nunca llegó. De vuelta en Londres, la oficina de guerra estaba teniendo un ajuste de cuentas incómodo. Todas esas teorías sobre jerarquías raciales y efectividad en combate, todos esos trabajos científicos sobre superioridad europea en guerra moderna, estaban siendo refutados en sangre y barro. Pero el impacto real fue más profundo que la efectividad militar. A través del Imperio Británico, en India y África y el Caribe, la gente estaba leyendo relatos de periódicos sobre Holebeke. Estaban escuchando cómo las tropas coloniales habían salvado el ejército británico, cómo los sepoys habían ganado cruces Victoria, cómo los soldados africanos habían mantenido la línea en África Oriental contra las fuerzas coloniales alemanas. Las viejas narrativas se estaban agrietando. Si los soldados indios podían detener a las élites alemanas, ¿qué decía eso sobre las afirmaciones británicas de superioridad inherente? Si las tropas africanas podían dominar la guerra moderna, ¿qué justificaba el gobierno colonial basado en jerarquía racial? El gobierno británico intentó controlar la narrativa, limitaron la cobertura de prensa de las tropas coloniales, minimizaron su papel en las historias oficiales. Durante décadas después de la guerra, los relatos británicos del primer Ypres apenas mencionaban el cuerpo indio. Pero no pudieron borrar a Kudada Khan, porque el 7 de diciembre de 1914, el rey Jorge V anunció que el sepoy Kudada Khan, 129 baluchis, recibiría la Cruz Victoria, el honor militar más alto de Gran Bretaña. Fue el primer soldado indio en recibir la VC. La citación decía, por gran valentía en Holebeke, el 31 de octubre de 1914, cuando continuó operando su ametralladora bajo fuego pesado después de que las otras armas fueran deshabilitadas y toda la tripulación del arma fuera asesinada. Lo que la citación no mencionaba, había sido dejado por muerto. Se había arrastrado 300 yardas con una bala en el pecho. Había sobrevivido porque se negó a aceptar la regla que decía que hombres como él eran prescindibles. El comando alemán tampoco olvidó Holebeke. En sus evaluaciones tácticas para 1915, marcaron a las tropas coloniales como objetivos de valor inesperadamente alto. Habían aprendido.
Subestime a estos hombres bajo tu propio riesgo. Para 1918, más de 1,5 millones de soldados indios habían servido en la Primera Guerra Mundial. Lucharon en Francia, Bélgica, Mesopotamia, Egipto, África Oriental y Galípoli. Ganaron 13 cruces Victoria. Miles ganaron medallas de conducta distinguida y cruces militares. Los franceses reclutaron más de 600,000 tropas de África e Indochina. El Imperio Británico movilizó millones más de sus colonias. Estas no eran tropas de guarnición. Estos no eran auxiliares de segundo nivel. Eran los hombres que mantuvieron la línea cuando la línea se estaba rompiendo. Eran los hombres que lucharon cuando todos les dijeron que no eran capaces de luchar. Y todo comenzó en una aldea destrozada llamada Hollebeck, donde un hombre con una ametralladora decidió que las reglas estaban mal. Judadad Khan sobrevivió la guerra. Se recuperó de sus heridas y regresó al servicio, eventualmente ascendiendo al rango de jemadar, el equivalente del ejército indio a teniente. Sirvió hasta 1920. Luego se retiró a su aldea en Chacual. Vivió tranquilamente. Crió una familia. Trabajó su tierra. La Cruz Victoria estaba guardada en un cajón. No hablaba mucho sobre Hollebeque. Cuando lo presionaban, decía que solo estaba cumpliendo con su deber, que cualquiera de sus camaradas habría hecho lo mismo. Tenía razón sobre eso. Lo habrían hecho. Muchos de ellos lo hicieron. Simplemente no vivieron para recibir medallas. Judadad Khan murió en 1971, a los 82 años. Su funeral fue atendido por cientos. Oficiales militares pakistaníes montaron guardia de honor. La Cruz Victoria fue exhibida en su ataúd. Pero aquí está lo que importa ahora, en 2025. Durante décadas, las contribuciones de las tropas coloniales en la Primera Guerra Mundial fueron sistemáticamente borradas de la memoria popular. Las historias británicas se enfocaron en los soldados europeos del frente occidental. Los relatos estadounidenses enfatizaron la llegada de los Doughboys en 1917. Los millones de indios, africanos, caribeños y otros que lucharon y murieron fueron reducidos a notas al pie. Los archivos ignoraron sus historias. Los monumentos no listaron sus nombres. Cuando se construyeron memoriales de guerra a través de Gran Bretaña, el servicio de los soldados coloniales a menudo se omitió por completo. Esto no fue accidental, fue política. Reconocer que las tropas coloniales habían salvado al imperio en 1914 socavaría las jerarquías raciales que justificaban el imperialismo. Mejor olvidar, mejor enfocarse en los héroes reales. Pero la historia tiene una manera de negarse a permanecer enterrada. Hoy hay un monumento en Hollebeque. Es modesto, un marcador de piedra que nota la posición donde el 129 Baluchi mantuvo la línea. El nombre de Judadad Khan está grabado en él. También lo están los nombres de los hombres que murieron con él: Amir Mohammed, Dost Mohammed y Abdul Aziz, y otros 20 cuyos nombres casi se perdieron en el tiempo. En India y Pakistán, Judadad Khan es recordado como un héroe nacional. Las escuelas llevan su nombre. Su Cruz Victoria se exhibe en el Museo del Ejército en Rawalpindi. Cada 31 de octubre, ceremonias honran la resistencia en Hollebeque. Pero, en Gran Bretaña, ¿cuántas personas conocen su historia? ¿Cuántos niños escolares británicos aprenden que el primer generador indio de la VC salvó la BEF en el primer IPRES? ¿Cuántos entienden que si las tropas coloniales, el frente occidental podría haberse colapsado en 1914? La respuesta, hasta hace poco, era casi ninguno. Esto importa porque la Primera Guerra Mundial moldeó todo lo que vino después. La caída de imperios, el ascenso del nacionalismo, la Segunda Guerra Mundial, los movimientos de descolonización. Todo se remonta a 1914-1918. Y una de las lecciones más importantes de la guerra, que el valor, la competencia y el sacrificio no tienen nada que ver con raza o nación, fue deliberadamente suprimida porque amenazaba las jerarquías raciales que justificaban el imperialismo. Mejor olvidar, mejor enfocarse en los héroes reales. Pero la historia tiene una manera de negarse a permanecer enterrada. Judadad Khan y los hombres del 129 Baluchi, de Duque de Connaught, probaron algo en octubre de 1914 que el mundo no quería probado: que los sujetos coloniales que Gran Bretaña gobernaba eran iguales en todas las formas que importaban. Podían luchar, podían liderar, podían mantener la línea cuando los soldados europeos no podían. El Imperio Británico pasó los siguientes 40 años intentando olvidar esa lección. Pero los imperios caen, la verdad permanece. Hoy, los historiadores finalmente están recuperando estas historias. Los archivos en India, Pakistán, Francia y Gran Bretaña están siendo digitalizados. Los descendientes de soldados coloniales están exigiendo reconocimiento. Se están construyendo memoriales, se están agregando nombres a monumentos. Pero es un trabajo lento. La mayoría de estos hombres no dejaron registros escritos. Sus cartas se perdieron. Sus familias no siempre pueden rastrear su servicio. Las historias oficiales fueron escritas por personas que querían minimizar sus contribuciones. Por eso existen canales como este. Por eso excavamos a través de archivos y registros militares y testimonios de sobrevivientes. Por eso nos negamos a dejar que estas historias desaparezcan.
Porque el Sepoy, Judadad Khan, y los 23 hombres que murieron con él en Holibeke, merecen más que una nota al pie. Merecen ser recordados como lo que fueron, soldados que se negaron a aceptar las bajas expectativas del mundo. Hombres que vieron una situación imposible y decidieron mantener de todos modos. Héroes que cambiaron la historia y casi fueron borrados de ella. Si esta historia te conmovió, por favor, presiona ese botón de me gusta. Cada clic le dice al algoritmo que esta pieza de historia vale la pena recordar. Estamos dedicados a rescatar estas historias olvidadas de los archivos. Si quieres unirte a nosotros en esta misión, por favor, suscríbete y activa las notificaciones. ¿Desde dónde estás viendo? Deja un comentario con tu ciudad o estado y cuéntanos si alguien en tu familia sirvió. Estas conexiones importan. Mantienen la historia viva. Gracias por asegurar que el Sepoy, Judadad Khan y los hombres del 129 Baluchi de Duque de Connaught no desaparezcan en el silencio. Merecen ser recordados. Tu turno. Comparte tu Discord con nosotros en el chat en vivo.